Es un día azul en la ciudad de Quito y desde la capital de la República les enviamos un abrazo enorme a nuestros televidentes de Televicentro. A esta hora comenzamos el Caminar Noticioso Verito con un día totalmente azul. Así es, un día hermosísimo acá en la capital, martes 6 de junio. Bienvenidos a los noticieros del comercio y también el de la comunidad. Empezamos 3 horas informativas y bienvenidos. Nosotros empezamos a las 6 de la mañana con 54 minutos contándoles que un vehículo se precipitó a un canal de agua cerca al intercambiador del Valle de los Chillos en la ciudad de Quito. Aparentemente, las dos ocupantes del vehículo lograron salir ilesas y abandonaron el lugar. La emergencia fue reportada pasado el mediodía. Inmediatamente varias unidades de rescate fueron despachadas al sitio para verificar la novedad. En el lugar, la rotura de las barandas dejaba ver que algo pasó. Bomberos, policías, agentes metropolitanos y de la Secretaría de Seguridad recorrieron el canal de agua en busca del vehículo y las ocupantes. Las barandas en ese estado confirman que algún vehículo perdió pista, porque para que ese tipo de golpes o esa ruptura de las barandas se ocasione es producto del choque con un vehículo. Con el agua arriba fue imposible dar con la ubicación del automotor. Los rescatistas coordinaron con representantes de la empresa eléctrica para cerrar las compuertas. Tocó esperar largas horas para que el caudal baje y el vehículo apareció. Estaba a 800 metros del reservorio de Huangopolo. Hemos activado nuestra unidad de rescate y nuestra unidad de rescate en aguas rápidas para poder realizar con la ayuda del bote un rastreo total del área. Buzos del cuerpo de bomberos ingresaron para verificar si alguna persona se encontraba en el interior y confirmaron que el automotor estaba vacío. Así, la versión de uno de los testigos fue cierta, que observó que supuestamente 2 mujeres lograron salir del vehículo y se fueron del sitio del percance. La persona que vio el incidente, refiere que vio que salieron las 2 del automóvil. Lo que nuestra misión en este momento es proceder a buscar el automóvil para descartar presencia de más víctimas en su interior. Ahora trabajan para poder evacuar el vehículo que por la fuerza del agua fue arrastrado cerca de 2 kilómetros de donde cayó. Se realiza un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito con el fin de rescatar el vehículo con grúas y posterior identificar a quién pertenece este vehículo. Por ahora sigue siendo un misterio quiénes estaban en el automotor y qué pasó para que la persona que conducía haya perdido el control, cayendo aproximadamente 6 metros. En Quito informó Iván Casamen. Vamos ahora a la provincia de Esmeraldas, en el cantón San Lorenzo. El personal de la Armada en 2 operativos logró decomiso de marihuana y cocaína. 2 ciudadanos colombianos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. En el primer caso, información de inteligencia naval permitió llegar a los uniformados hasta el sector de la Tolita de los Castillos, a pocos kilómetros de la línea de frontera con Colombia. Al parecer, en medio de la vegetación intentaron ocultar saquillos que contenían varias envolturas tipo ladrillo. La droga habría ingresado desde el vecino país, pero en esta ocasión se frustró el negocio. El control del narcotráfico, el control del contrabando, el control de las personas que realizan su actividad delictiva en el mar. Los marinos, luego de caminar algunos minutos, encontraron 35 paquetes que contenían una sustancia verdosa. Con las seguridades del caso, los saquillos fueron evacuados. En la prueba química confirmaron que se trataba de marihuana. El peso de la droga alcanzó los 45 kilos. Tenemos tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, armamento, munición, químicos y otros delitos que se consuman del vecino país, pero sin embargo el accionar policial ha permitido disminuir notablemente en un 18%. Mientras en el sector de la Capitanía de Puerto de San Lorenzo, en base a perfiles, ubicaron a 2 colombianos que llegaron a territorio ecuatoriano con sus respectivas maletas, pero no solo estaban de visita, al parecer tenían otras intenciones. Cargaban en 2 canguros igual número de envolturas que contenían clorhidrato de cocaína. Existe el tráfico y el tránsito de personas de nacionalidad colombiana con bastante frecuencia, y eso en este año sí se ha visto que se ha frenado por el control que hemos tenido, un fuerte control. El peso de la mercadería que intentaban introducir al interior del país alcanzó los 2 kilos. Los extranjeros fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales del cantón. Informó Iván Casamen. Y en Guayaquil la policía detuvo a 2 sujetos quienes minutos antes intentaron robar un teléfono celular. Según las autoridades, los sospechosos tenían en su poder un cuchillo con el que amedrentaron a la víctima.
aún mantenía el miedo característico de este tipo de casos. La joven estudiante esperaba que llegase su mamá para poder presentar la denuncia. Se trata de un robo del cual fue la víctima, pues dos sujetos intentaron sustraérsele su teléfono celular, además de sus pertenencias en el norte de Guayaquil. Ha tenido a dos sujetos que han querido cometer un robo a un estudiante del colegio que queda ubicada en la ciudad de Las Sauces 2. Se logró obtener a las personas causantes de este robo. Se comunicó, se halló también a la persona afectada. El robo fue por un celular, utilizaron un arma blanca. La policía llegó oportunamente al sector para neutralizar por completo el hecho. Los dos detenidos fueron trasladados hasta la fiscalía para determinar qué procedimiento tomar ante lo ocurrido. Intimidándolo con un cuchillo y se le habían llevado su celular. Uno le intimida y el otro le arranca el celular. Y el populacho más adelante lo habían cogido a ellos. Con el pasar de los minutos, la madre de la afectada llegó. Los desconocidos son investigados y tratan de conocer si los robos efectuados por la zona tendrían vinculación con los aprendidos. El populacho había visto el robo y lo había cogido a las dos personas. Y lo ponen aquí a la fiscalía de conocimiento sobre el robo. Vino la víctima, es menor de edad. Informó Julio César Saona. 7 en punto de la mañana, a las 6 en punto, allá en Galápagos, vamos a Guayaquil, donde un policía resultó herido cuando un motociclista intentó evadir el operativo de control. El sujeto logró ser capturado tras una persecución que duró varios minutos. El operativo se había instalado en la vía Daule, donde los agentes requisaban a varios conductores cuando de pronto el ocupante de esta motocicleta se vio en medio del control. El señor hizo caso omiso del control policial y procede a impactar la motocicleta en contra del miembro policial, el mismo que se encuentra actualmente en el hospital de la policía. Está al parecer herido en la pierna, le están haciendo actualmente, está en rayos X. Tras la presunta agresión al uniformado, otros gendarmes emprendieron la persecución y captura en uno de los accesos al sector de Mapasingue. Procede a evadir el control policial, por lo que las unidades se alertaron y así mismo intentamos dar la captura del mismo individuo, alcanzando lo que es la entrada de Haga. Se le pidió al señor que si nos podría facilitar los documentos originales de la motocicleta, manifestó que son de algún amigo, de algún compañero. El policía herido fue trasladado a un hospital al que acudieron peritos de la Fiscalía para constatar su estado de salud. Tengo entendido que tiene varios golpes en la cual está internado en el hospital de Guayaquil. Ya el médico legista por parte de policía ya se va a acercar a la policía a fin de hacerle el reconocimiento pericial por parte de Fiscalía. El detenido no justificó su accionar frente al despliegue de los uniformados y su sanción estaba sujeta a la gravedad de las lesiones que habría causado al policía. Se resistía a la aprehensión de él. Se le fue encima, el cual el policía, el agente policial, está en el hospital de la Policía Nacional. Informó Ítalo Ruiz. Y 4 personas resultaron heridas tras un incendio registrado en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Las cámaras del ECU 911 daban cuenta de la densa columna de humo que desde lejos se podía observar. Así las llamas envolvían las viviendas en las calles José Laborde y 12 de octubre. Los bomberos de Quevedo llegaron para tratar de sofocar las llamas, pero las viviendas de construcción mixta no soportaron la intensidad del fuego que finalmente consumió 2 casas y afectó una tercera. No, mijito, yo estaba abajo, yo me quería meter allá adentro, pero una llama tan grande. Todito se quema como de la de caña. Momentos de desesperación vivieron los afectados al observar cómo el esfuerzo que hicieron para obtener sus bienes se volvía ceniza. 2 personas resultaron heridas y 2 bomberos también necesitaron oxígeno debido al trabajo que realizaron entre el humo y los escombros. El Cuerpo de Bomberos de Quevedo evalúa las posibles causas de este incendio que dejó 2 familias sin hogar. Al parecer las causas no las sabríamos decir con exactitud, pero igual estamos posteriormente a las investigaciones para ver qué es lo que está pasando. Informó Odette Camacho. En una parroquia del Cantón Montalvo, allá en la provincia de Los Ríos, se hallaron restos de 7 equinos faenados clandestinamente. Los moradores del sector piden a las autoridades que se investigue este caso y se dé con los responsables. Las cabezas han dejado.
No es casualidad, creen los moradores del recinto La Azucena, que en la provincia de Los Ríos sigan apareciendo esqueletos y vísceras de equinos faenados al aire libre y de forma clandestina. Estaba un vecino ahí que buscaba su caballo. Ya yo bajé y me entré a ver, ya faltaba la mía. Y ahí dice, vecino, venga a ver acá, dice, acá está su yegua muerta. Vengo para acá y le veo ya que estaba aquí hecho todo eso así. En esta ocasión, en la parroquia La Esmeralda del Cantón Montalvo, se dio el hallazgo de 7 animales sacrificados por desconocidos. A más de los caballos, también asesinaron 2 yeguas que estaban preñadas. Tenemos que pedir a las autoridades que nos ayuden con eso, en las carreteras, qué sé yo, hagan parar a los carros. Eso es. Revisen en los cajones de los carros que llevan. La pérdida económica lamentan los afectados. Para nosotros cuesta tener un animal porque es café, almuerzo y merienda que hay que cuidarlos, irlos a ver, a darles agua, sal, y entonces, porque así mismo ellos nos dan el servicio en donde para cargar una caña, guineo, y entonces, claro, es como una herramienta de trabajo, exacto. Mientras a los moradores les preocupa dónde se llevaron esa carne y temen encontrarla en los mercados. ¿Qué tipo de carne? Sí. Además yo tal vez no compro carne. Así que vamos a comprar esa carne, ¿por dónde estarán? El hallazgo de los equinos faenados se ha realizado en zonas rurales de Babahoyo, Urdaneta, Baba y ahora en Montalvo, informó Odette Camacho. Son las 7 de la mañana con 5 minutos y en otros temas, en Loja se activó el COE provincial para evaluar posibles daños en inmuebles o personas que pudieran resultar heridas a causa del sismo de 6.2 grados en la escala de Richter que se registró en esa zona. 911 captan el sismo de 6.2 grados en la escala de Richter con el epicentro ubicado en la frontera con el Perú. En el cantón Macará es donde el movimiento se sintió con mayor intensidad. Hemos activado el COE provincial y hemos estado monitoreando con la Secretaría de Gestión de Riesgos y el ECU 911 los eventos o las afectaciones que se han generado producto de este sismo. El movimiento se registró a las 6:34 de la mañana. Se registran afectaciones leves en viviendas en Puyangos, Palta, Zapotillo y Calvas. Inmediatamente el COE provincial se reunió y se activó. Estas son las novedades que explica Joana Ortiz, presidenta del COE y gobernadora de la provincia. A la ciudadanía que las afectaciones han sido leves y son en infraestructura, en viviendas un poco vetustas, en una unidad educativa en el cantón Paltas, por ejemplo, y que esto se está evaluando y se está monitoreando, pero sobre todo es importante mencionar también que no se han registrado afectaciones en la vida de los ciudadanos, ¿no? Se llamó a la calma a la ciudadanía y utilizar en cualquier emergencia la línea del ECU 911. Nosotros ya estamos en camino con alimentos, asistencia humanitaria, asistencia social a las personas. Se valorará en caso de que tengan que ser movilizadas o evacuadas hacia otro lugar más seguro, se valorará en el transcurso del día porque ya se movilizaron los equipos. El sismo también se sintió en otras provincias del país, como el Oro, Zamora Chinchipe y el Azuay. En Loja, informó Marcela Constante. La Fundación Alejandro Lavaca, la Organización de Acción Ecológica Land is Life alertan a las autoridades sobre lo que sería un ataque en las zonas intangibles del Taguará y el Taromenane en el Parque Nacional de Yasuní. Ellos aseguran que en este espacio se estaría cazando y talando árboles ilegalmente. Aquí el informe. A propósito del Día del Ambiente, la Fundación Alejandro Lavaca, Land is Life y Acción Ecológica realizaron una rueda de prensa. Lo que en ella se dijo no fue del todo positivo, pues anunciaron que llevarán una denuncia a la Fiscalía, asegurando que madereros ilegales estarían amenazando la vida de los pueblos Tagaeri y Taromenane. Está dando extracción ilegal de cedro, así como cacería ilegal dentro de la zona intangible, donde el Estado debería de estar aplicando las medidas cautelares. Estas declaraciones las hacen luego de que una misión de observación en el área de los ríos Cononaco y Curaray, que se encuentran dentro de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el Parque Yasuní, documentara la presencia de campamentos de tala de madera y cacería ilegal, los mismos que estarían siendo comercializados hacia el lado peruano de la frontera. Primero nos llevamos la sorpresa de que incluso en el río Cononaco se encuentran campamentos de caza ilegal. No estamos hablando de un campamento de un cazador furtivo, sino estamos hablando de verdaderos complejos de secado de carne
ilegal que se transporta hacia el Perú y es comercializada en la frontera peruana, aprovechando la ausencia de controles del Estado ecuatoriano en esta zona. La misión explica que constató el abandono de los puestos de control y vigilancia del Ministerio del Ambiente y otros entes. Y no solamente es un atentado, digamos, a los ecosistemas y al medio ambiente, sino que es un riesgo inminente para los pueblos aislados que están habitando en esa zona. De esta manera, la denuncia oficial será llevada hasta la Fiscalía y se prevé que en los próximos días se lleve también un comunicado al Ministerio de Justicia y Ambiente para alertar a las autoridades sobre posibles consecuencias que se suscitarían de no actuar en la zona. Porque si no, gobierno no escucha, entonces mañana temprano vamos a morir entre nosotros enfrentando. Eso no es la manera como Ecuador debe velar y también debe respetar zona intangible. En Quito informó Andrea Orbe. Vamos a contarles ahora que dirigentes políticos y varios ciudadanos llegaron este día lunes desde la Fiscalía General del Estado para presentar varias solicitudes, entre ellas que se llame a declarar al expresidente de la República, Rafael Correa, y al vicepresidente Jorge Glass sobre la trama de la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Acompañado de varios simpatizantes que portaban banderas, pancartas y consignas, Giovanni Atariguana, dirigente de Unidad Popular, fue el primero en llegar hasta la Fiscalía General del Estado a entregar su pedido al titular de este organismo. Se vincule, en el caso de investigación de Odebrecht, al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, así como se vincule al actual vicepresidente Jorge Glass. En el escrito que presentaron, además solicitan se dicten medidas cautelares. Para que se prohíba su salida del país. No queremos que conforme avance la investigación, los peces gordos huyan una vez que se establezcan las condiciones de su culpabilidad. Minutos más tarde, el asambleísta de Creo Suma, Mae Montaño, de igual forma llegó hasta la Fiscalía para entregar su solicitud. Añadió que no lo hace como legisladora, sino como ciudadana, que exige conocer la lista de Odebrecht. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿A quiénes está protegiendo la Fiscalía General del Estado? ¿Quiénes son esos funcionarios que tienen fuero de corte nacional? ¿Por qué no están los nombres? ¿Por qué se habla de un señor Rivera, tío de un funcionario público que utilizó las influencias de ese funcionario público para poder conseguir los sobornos de Odebrecht? Montaño también coincidió en que se debería vincular a esta investigación a Correa y Glass. ¿Por qué no está entonces en la instrucción fiscal el nombre del vicepresidente Glass? ¿Cuándo se lo llamará a investigación? ¿Cuándo se dictarán medidas cautelares contra el vicepresidente Glass? Y contra el presidente o el expresidente Rafael Correa también. Posteriormente, el presidente del Movimiento Concertación, César Montúfar, también llegó con su pedido. Dijo que lo hace en el marco de la demanda penal que interpuso en contra del vicepresidente Glass por el presunto delito de peculado el pasado mes de febrero. Venimos a solicitar al fiscal general del Estado el que incorpore, vincule al vicepresidente de la República en la investigación y posterior instrucción fiscal que debe darse en el llamado caso Odebrecht. Añaden que sus solicitudes lo hacen sobre todo en base a las evidencias recabadas durante los allanamientos ejecutados en este caso el pasado viernes. En Quito informó Adriana Rojas. Y el bloque oficialista de la Asamblea anunció juicio político en contra del Contralor General del Estado, Carlos Polit, señalando en el caso Odebrecht. Además, los legisladores informaron que se conformará una comisión multipartidista para recabar información sobre la causa en Brasil y Estados Unidos. El anuncio lo realizó el presidente de la Asamblea conjuntamente con el bloque oficialista en las primeras horas de este lunes. Llamar a juicio político al Contralor General del Estado. El juicio será sustentado tras los allanamientos e indagaciones iniciadas por la Fiscalía en las viviendas del Contralor, quien hoy continúa fuera del país. A Polit, la Fiscalía lo acusa de concusión en el caso Odebrecht. Convocar de manera inmediata al fiscal general del Estado ante la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea Nacional a fin de que informe el estado de situación de esta investigación y demandar su presencia periódica para que dé a conocer los avances de la misma.
Y en la oposición apoyan el inicio de este proceso. El bloque de Creo anunció que se suman al juicio político. El inicio de forma inmediata del juicio político contra el reelecto Contralor del Estado por su implicación directa en el escándalo de Odebrecht. Además, en la Asamblea se anuncia la creación de una comisión multipartidista para que se investigue la información sobre el caso y que puedan viajar a Brasil y Estados Unidos para recabar información. Esta comisión estará integrada por los vocales del Consejo Administrativo de la legislatura. Acá no descartan también llamar a comparecer a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, quienes fueron los que ratificaron a Polit al frente de la Contraloría. Si es necesario convocar al Consejo de Participación Ciudadana a esta asamblea, también lo haremos, pero que el Consejo de Participación Ciudadana responda efectivamente cómo realizó el concurso. Que las autoridades que designan a las personas que deberían controlar no están haciendo un buen trabajo, los procedimientos no están funcionando. Y aunque en la oposición hay voces que exigen que el vicepresidente Jorge Glass también sea incluido en estas investigaciones, en el bloque País se oponen. El vicepresidente Glass no está de ninguna manera sindicado en ninguno de estos temas, por lo tanto no cabría una convocatoria de parte de la Asamblea. Este puede ser un acto de distracción para salvar a los peces gordos mientras se persigue a los pequeños, eso cuando ya no han escapado. Son las reacciones que se generan en el campo político tras el escándalo de corrupción que sacude las altas esferas gubernamentales. Informó Javier Gallo. 7:16 de la mañana, existen cuestionamientos al proceso de selección de Contralor General del Estado. Esto tras una presunta vinculación de Carlos Polit con Odebrecht. Varios miembros de la Comisión Cívica Anticorrupción señalaron que se debe investigar el proceso de designación de Polit. En el mes de marzo, Carlos Polit fue nuevamente nombrado Contralor General del Estado, luego de obtener 95 sobre 100 puntos en el concurso de méritos de oposición efectuado por el Consejo de Participación Ciudadana, puntaje que fue el más alto de los 14 postulantes a la dignidad. Sin embargo, tras una presunta vinculación de Polit con Odebrecht, varios analistas cuestionan el proceso de selección de dignidades que efectúa el llamado Quinto Poder. No hay investigación. O la investigación ha sido muy corta. Segundo, vemos que el control, con tanto tiempo que ha estado el doctor Polit, usted ve todos los actos de omisión. Opinión que comparte el coordinador de la Comisión Cívica de Anticorrupción, quien enfatiza en la importancia de investigar a los postulantes y considerar las impugnaciones que se presentan durante el proceso de selección. La principal función era el control de la corrupción del país. Y bajo esa fórmula, pues, no ha habido una sola manifestación de que ese ente absolutamente burocrático haya hecho una cosa similar. El Consejo de Participación es uno de los entes que integra la función de transparencia y control social. Entre sus competencias está la elección del fiscal, procurador, contralor y defensor público. Por tal razón, es necesario, según varios miembros de la Comisión de Anticorrupción, que la institución tenga plena autonomía. Pero ¿quiénes conforman el Consejo de Participación Ciudadana? Son funcionarios públicos y bajo esa fórmula pues no puede haber independencia. Mientras tanto solicitamos una entrevista con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, petición que estamos a la espera de una pronta respuesta. Informó Sofía Vintimilla. Y el presidente de la República firmó el decreto mediante el cual crea el Frente de Lucha contra la Corrupción. 6 integrantes de la sociedad civil aceptaron la propuesta del presidente. Quedó claro que el campo de acción de este frente será únicamente el de generar políticas públicas para evitar la corrupción en el país. Con la firma del decreto presidencial quedó posesionado el llamado Frente de Lucha contra la Corrupción, que lo integran 6 representantes de la sociedad civil cercanos al régimen y 3 secretarios de Estado. No aceptaron integrar el frente Julio César Trujillo, Fabián Corral ni Fausto Traves, este último representante de la Iglesia. El presidente Moreno en la reunión previa criticaba que la Iglesia le haya dicho no a esta iniciativa. Porque la Iglesia tiene que asumir también su responsabilidad. Y si no es esta otra persona, pero la Iglesia tiene que asumir su responsabilidad en la formación ética y en el control también, así como controla a sus feligreses, pues, que controle también nos ayuda a controlar un poco a los ciudadanos. Pero antes de la posesión hubo novedades. El frente nace sin la competencia de investigar.
Eso, dicen, será exclusivo de las instancias judiciales y de control. Hay que respetar la institucionalidad del país. Y realmente labores de investigación ejerce Contraloría y ejerce Fiscalía. Debería ejercer también la Secretaría Nacional Anticorrupción del Consejo Nacional de Participación y Ciudadanía. Pero, o sea, ¿ya para qué más otro ente investigador? Este frente tendrá 4 competencias exclusivas que van desde proponer estrategias de políticas públicas de lucha contra la corrupción hasta el de incentivar la cultura de transparencia y los valores. Nuestra lucha será implacable. La función judicial, las autoridades de control y la fuerza pública tienen nuestro completo respaldo. No vamos a permitir que algún acto de corrupción quede bajo la impunidad. El presidente de la República pidió a los integrantes de la comisión que inicien las actividades de inmediato y que ellos serán el bastión principal de la lucha que este día arranca. De hacer una cirugía mayor a la corrupción. La de antes, la de ahora y la que podría surgir. Sería un iluso. Verdaderamente sí pensaría que no van a venir actos de corrupción. Se informó además que la canciller de la República viajará en los próximos días hasta Estados Unidos para reunirse con el secretario de la ONU y concretar la colaboración de esta entidad. Informó Javier Gallo. Las organizaciones indígenas manifestaron su posición frente a varios temas coyunturales. La lucha contra la corrupción, la amnistía y el proyecto de ley de semillas estuvieron en su discusión. Exponer su posición frente al llamado al diálogo del presidente Lenín Moreno fue la razón de la rueda de prensa. Ahí los representantes de organizaciones indígenas como la FENUCIN, CONAICE, FEINE, entre otras, explicaron en primera instancia el fin que tuvieron cuando se traspasó el bastón sagrado espiritual al primer mandatario. Dicho espacio espiritual fue con el fin de encomendar al hermano presidente Lenín Moreno la conducción del país. Pero ese no fue el único tema al que se refirieron. Ellos llaman a que se les reciba para implementar la agenda de trabajo y cumplir con la gran minga nacional agraria. A la brevedad posible, ser recibidos a fin de implementar la agenda de trabajo construida por esta unidad. También se pronunciaron frente al pedido de amnistía planteado por organizaciones sociales. Quieren que se haga un estudio minucioso y se les otorgue esta posibilidad a quien corresponda legítimamente. Y si es que hay que indultar, apoyar al indulto, a la amnistía a ciertos hermanos indígenas, campesinos que no tuvieron que ver en esos temas y fueron judicializados sin ninguna responsabilidad, a ellos estaremos apoyando. La lucha contra la corrupción y que se nombre a un representante del Pacto Unidad a la comisión encargada también fue uno de los puntos a tratar. Que se investigue, se sancione y se castigue. Sea quien sea, caiga quien caiga. El proyecto de ley de semillas, que entre otras cosas propone el ingreso de semillas transgénicas para investigación, no quedó de lado. Esta ley inconstitucional que se aprobó el 1 de junio, como es ley de semillas, por ejemplo, no me parece justo de que contra toda la situación que quieran experimentar con nuestras barrigas, los grandes monopolios, las grandes empresas. Creo que más bien debe potenciar nuestra situación, producción comunitaria, familiar, eso debería ser potencial. En Quito informó Andrea Orbe. 7 de la mañana con 23 minutos y durante un conversatorio con los medios de comunicación, el nuevo ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró que el país atraviesa una situación de recuperación e indicó que las políticas de la nueva administración apuntarán a incrementar la productividad y la competitividad. Un diagnóstico del momento actual por el que atraviesa la economía ecuatoriana fue presentado por Carlos de la Torre, titular de la cartera de Finanzas. De la Torre es optimista en señalar que uno de los principales indicadores de la recuperación económica por la que atraviesa el país estaría reflejado en la recaudación tributaria. Abril del año 2017 vemos que se da un incremento de un 11% respecto de la recaudación del mismo mes. Eso es una señal de que la economía está reactivándose. También señaló que en la planificación para el financiamiento de los proyectos de inversión se realizó la emisión de bonos soberanos. Nosotros estamos todavía con un presupuesto prorrogado del año 2016 y eso implica que para ese presupuesto existe toda una programación de financiamiento y fue precisamente en ese contexto que se desarrolló esta operación y los recursos están definidos precisamente para ser utilizados en el marco de
dar continuidad al Plan Anual de Inversiones. En torno al déficit fiscal que registra la economía ecuatoriana, señaló que desde el año 2010 el ingreso y el gasto público aceleraron su incremento y en los años 2015 y 2016 también se registró una alza en estas cifras por la recesión económica por la que atravesó no solo el país, sino el entorno internacional. El Ecuador tuvo que incrementar su tasa de endeudamiento, tanto interna como externa. Esa es una realidad y ese es otro elemento dentro de la problemática en el que vamos a trabajar de forma inmediata porque ya tenemos que empezar a revertir esta situación. Sobre el dinero electrónico, el ministro señaló que se busca promover el uso de este medio alternativo de pago. Sin embargo, aclaró que nunca podría utilizarse como una segunda moneda. Porque no se ha descartado la posibilidad de que también pueda manejarse desde el sector privado con las seguridades del caso, precisamente para que nunca pueda ser utilizado como un mecanismo que genere otra moneda. Y solamente será el dólar de los Estados Unidos la moneda de curso legal en el Ecuador. Incentivos para economía popular y solidaria, expansión del crédito al sector productivo y fomento de exportaciones serán parte de las políticas económicas orientadas a la reducción de la pobreza y la desigualdad. De la Torre también ratificó la decisión del gobierno de establecer el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias por acompañarnos, 7:26 de la mañana, en Galápagos son las 6:26 y ahora le contamos que el gobierno de Lenín Moreno salió a los mercados internacionales para obtener financiamiento. El país emitió bonos soberanos por $2.000 millones. Pero, ¿qué son los bonos? Un especialista nos explica. El 30 de mayo, el Ecuador emitió bonos soberanos por un total de $2.000 millones, repartidos en 2 tramos de $1.000 millones cada uno. El primer tramo tiene una tasa de interés del 8.75% y un plazo de 6 años, y el segundo es de 10 años plazo con una tasa de 9.62%. Santiago Mosquera, economista y catedrático del Business School de la Universidad San Francisco de Quito, explica en qué consiste una emisión de bonos. Una emisión de bonos es una operación crediticia por la cual una empresa o un gobierno emite un instrumento, un papel, un activo financiero a el mercado, y el mercado, un inversionista en particular, compra ese papel por el cual se hace acreedor a un pago de intereses en determinado periodo de tiempo y un pago del capital al vencimiento del papel. En el caso de las emisiones de bonos soberanos, el gobierno se compromete a pagar, pero no existe una garantía real. Básicamente un inversionista confía que a lo largo del tiempo el gobierno, el emisor, va a estar en capacidad de pagar tanto los intereses como el capital en las condiciones pactadas inicialmente. El experto detalla que estas operaciones se realizan cuando un gobierno o una empresa requieren de financiamiento y que las condiciones del mismo pueden ser mejores tomando en cuenta la tasa y el plazo. En realidad depende de condiciones de mercado para ese emisor. El ideal para los países es poder emitir deuda en el más largo plazo posible a las tasas de rentabilidad más bajas posibles. Ese es el ideal. Pero eso lo determina no el emisor, sino más bien el mercado. Reportó para ustedes Adriana Buccelli. En los primeros 7 meses, el nuevo ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, deberá resolver 4 problemas en materia fiscal. Para analizar el tema nos acompaña Mónica Orozco, editora de Economía y Negocios de Diario Comercio. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Coméntanos cuáles son los 4 problemas que tiene el nuevo Frente Económico. Así es, amigos. Berito, buenos días. Existen 4 desafíos para este año. El primero es lograr conseguir los recursos que necesita el gobierno para cubrir no solamente el déficit fiscal, sino también el pago de todas sus obligaciones con los acreedores, tanto nacionales como internacionales. Según el propio Ministerio de Finanzas, se requieren alrededor de $12.500 millones en este año para cubrir todos esos gastos. El segundo problema que tiene el gobierno es que el precio del petróleo no se ha recuperado del todo. Recordemos que desde mediados del 2014 el indicador viene cayendo y actualmente el precio del petróleo está entre los $40 o $50, que todavía es insuficiente para poder cubrir todos los gastos. También está el tema de la recaudación fiscal. Si bien hay una recuperación, todavía los índices no alcanzan a lo que se conseguía en años pasados.
Y finalmente está el tema del gasto público. El gobierno ha hablado de realizar una política de austeridad en el sector para poder reducir todos sus gastos durante este año. Ahora, Moni, hagámosle un recorderis a nuestros amigos televidentes. ¿A cuánto asciende el monto del déficit y a cuánto suman las obligaciones para este 2017? Bueno, el año pasado se necesitaron un poco más de 7.000 millones de dólares para poder cubrir todo el gasto público porque los ingresos no fueron suficientes. Este año el ministro Carlos de la Torre, el ministro de Finanzas, ha señalado que buscará reducir ese déficit a los 4.500 millones de dólares. De todos modos, esos recursos no son los únicos que necesita el gobierno. Recordemos que también tiene obligaciones con otros actores de la economía nacional, como el Banco Central del Ecuador. También debe cumplir el pago de las preventas petroleras con China y también los pagos de deudas que se adquirieron en años pasados. Como les contábamos, todo eso suma casi 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares. ¿Y cómo piensa el gobierno resolver el déficit fiscal? Bueno, ayer el ministro de Finanzas dio algunas pistas sobre cuál será su política económica durante este año y los próximos años. Un poco lo que se ha señalado es que el gobierno dejará de construir esas grandes megaobras que fue pues lo que caracterizó a la administración anterior. Entre esas están carreteras y sobre todo las grandes hidroeléctricas, también inversiones en el sector petrolero. El gobierno ha dicho que son muy costosas y que se dejarán de hacer. Otro tema también es la austeridad fiscal. Diario El Comercio publica hoy una entrevista con el ministro de Trabajo, donde también señala que este año no habrá recortes para el sector público, pero sí se harán ajustes a los gastos de publicidad y también a los viáticos, en fin, eso es lo que se conoce hasta ahora. ¿Eso sería entonces parte de la política de austeridad que fue anunciada por el presidente Moreno o tal vez se incluye alguna cosa adicional? Bueno, es lo que se conoce hasta ahora, pero por supuesto se necesita todavía definiciones para poder saber en cuánto se reducirá ese gasto, a qué sectores se les realizará ese ajuste. Esos son detalles que todavía no se conocen y que por supuesto Diario El Comercio les estará informando. Así es, Moni, muchas gracias por esa información tan importante. 7 de la mañana con 32 minutos, continuamos informándoles y les contamos que en una entrevista con Diario El Comercio, la ministra de Industrias, Eva García, se refirió a la posibilidad de eliminar el anticipo al impuesto a la renta. Les contamos. La ministra de Industrias, Eva García, indicó que durante su administración impulsará el desarrollo de industrias básicas con alianzas público-privadas y señaló que la eliminación del anticipo al impuesto a la renta está en análisis. Impuesto a salida de divisas. Esos son los temas que van a estar sobre la mesa. Llevamos los ministros que somos parte del Consejo nuestras propuestas para los 100 días ya elaboradas y esto es lo que se va a consensuar. ¿Para qué? Para que las políticas sean entre sí políticas coherentes, articuladas, que no marche cada cual por su lado, que es lo que suele ocurrir en algunas ocasiones. Desarrollo de industrias básicas. Bueno, en el sector industrial tenemos una agenda bastante amplia. Tenemos en espera proyectos muy grandes para desarrollar, por ejemplo, industrias básicas, industrias que nos van a permitir terminar cierto tipo de compras al exterior y van a generar aquí mayor valor agregado, mayores tecnologías, un desarrollo tecnológico importante, una generación de empleo muy grande, que es lo que también nuestro presidente quiere, mejor calidad en nuestros productos y nos van a permitir sobre todo desarrollar nuevos productos. La industria queremos hacerla crecer, tanto en calidad como en cantidad y en generación de productos. Mejora de competitividad. Aquí queremos fomentar la producción, queremos fomentar la inversión y el empleo. ¿En qué pilares? En cifras reales, en proyectos que tenemos de qué es lo que vamos a generar como sector productivo, en explotar las vetas de competitividad que tiene este país, los recursos naturales que habría que industrializar muchos de ellos. Si vamos a la agroindustria, por ejemplo, hay sectores con unas potencialidades extremas. La agroindustria, tenemos toda la materia prima y podemos generar más producción y hacer que la gente vuelva al campo. Que sea más productivo el campo con productos de buena calidad, industrializarlos
Con un trabajo periodístico de Mónica Orozco, informó Roberto Peñafiel. Vamos a hacer una pausa en el Comercio TV, en nuestro informativo de Televicentro, para retornar con importante información. En Quito, el fin de semana se reportaron lamentablemente 2 muertes violentas. Además, les contaremos que en nuestro país, en los 4 primeros meses de este año, hubo menos accidentes de tránsito, pero más muertos por esta causa. Los detalles al volver. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es día martes acá en la edición de Comercio TV. El fin de semana se reportaron 2 muertes violentas en Quito. En uno de los casos, 3 personas fueron detenidas por estar aparentemente implicadas en un homicidio. El primer caso se registró en el sector del Conde al sur de Quito. Aparentemente varios amigos estaban al interior de un bar discoteca donde se produjo una gresca. Al calor de los tragos, supuestamente el occiso fue agredido con un arma blanca. Herido salió del local, pero presuntamente fue alcanzado por los agresores que terminaron con su vida, con varios golpes en su cabeza. Y le cogen con 2 de esos, ¿cómo se llaman? Adoquines, y le desfiguran todita la carita, le rompen el cráneo y totalmente quedó en un charco de sangre. La víctima fue identificada como Darwin Andrade Chávez, cuyos restos son velados en la casa barrial del barrio La Victoria. En medio del dolor de allegados y amigos esperan que los 3 detenidos sean sancionados y la policía logre con la captura de un cuarto involucrado en la muerte del joven de 27 años de edad. Le han matado como que fuera un animal, o sea, eso no se le hace a nadie. El occiso deja 2 pequeños hijos en la orfandad, era comerciante y oriundo de la provincia de Manabí. Que se haga justicia, que eso no quede así, porque es un ser humano, no es un, o sea, no es un animal. Tremendo dolor como madre, yo me siento muy dolorida. Mientras en el sector de Tokyuco, en el centro de Quito, Rubén Pujo supuestamente fue abordado por desconocidos, quienes con el afán de robarle sus pertenencias y ante la resistencia del difunto le propinaron 3 puñaladas, heridas que acabaron con su vida a los pocos minutos. Luna tiene aquí en el pecho izquierdo, en el pulmón derecho y otro en el músculo de la pierna. En este caso, agentes de la DINASED investigan el homicidio para dar con los responsables de la muerte del hombre de 32 años de edad, que deja 2 hijas en la orfandad. Sus restos son velados en la casa barrial de Santo Tomás. En Quito informó Iván Casamen. Y en la ciudad de Guayaquil, un hombre intentó asesinar a su conviviente y posteriormente se habría suicidado. La DINASED investiga este caso. Permanece hospitalizada la mujer de 25 años de edad que habría sido atacada por su conviviente al interior de su domicilio ubicado al suroeste de Guayaquil. Ella está recibiendo atención médica en el hospital Abel Gilbert Pontón. Por recibir trauma por arma cortopunzante y arma de fuego, recibió varias lesiones a nivel de mi tórax izquierdo y de la pierna miembro inferior derecho, y también unas lesiones pequeñas a nivel de lo que es el cráneo. Ella al momento se encuentra estable, sin embargo, como recién ingresó el día de ayer, hay que ver día a día cómo va evolucionando, ¿no? Según informó la policía, el hombre de 62 años de edad, luego de causar las heridas en la joven, se suicidó. Con una herida producida por el arma de fuego a la altura de la parte temporal del parietal, específicamente, en el cráneo. Existe una carta donde deja la víctima indicando las razones por las que toma esa decisión, y dentro de esas está de que una persona que dice que solo ha sido utilizada, que le han utilizado para hacer préstamos, para situaciones de deudas. Un femicidio. Él apuñaló a la señora y le metió un tiro en la pierna y él se metió un tiro en la frente. Pensando que le había matado a la chica, él vino y se mató él. Pancho, levántate, era lo único que decía ella. Ya en la noche que él viene el familiar a ver, cuando se encuentra con la chica que estaba tirada y todo lleno de sangre. Y hasta que llegó la policía, abrieron la puerta y vieron al señor en la cama con un tiro en la cabeza y a la chica que todavía estaba viva. La DINASED investiga la motivación de esta tentativa de femicidio y posterior suicidio. Y ese día le había reclamado algunas situaciones de índole interpersonal y que originó la discusión y llevando a quitarse la vida. O sea, luego de haberle agredido a la esposa, se quitó la vida. Informó Roselena Vázquez.
La cifra de accidentes en los 4 primeros meses de este año es menor a del periodo anterior. Esto lo dice la Agencia Nacional de Tránsito. No obstante, los fallecidos por esta causa han aumentado y esto preocupa a los expertos. Le tenemos un informe. Caídas en barrancos, choques frontales, mal estado de los neumáticos, entre otros, son las causas de tantas lágrimas, heridos y muertes en el Ecuador. Los 4 primeros meses de este año, el número de siniestros, según la Agencia Nacional de Tránsito, ha sido de 9.497, una cifra menor de la que en 2016 se presentó, 10.689, pero que para Guillermo Abad, de Justicia Vial, debería seguir alarmando a las autoridades. Y esto lastimosamente no va a cambiar mientras no tomemos acciones efectivas a favor de la seguridad vial. Pretendemos arreglar un cáncer que es los siniestros de tránsito con aspirinas, con pastillas, cuando esto se debe erradicar de raíz. Por su parte, Cristóbal Buendía del Observatorio de Movilidad asegura que la reducción en accidentes de tránsito no mide que las cosas hayan mejorado, pues las muertes por esta causa han aumentado. En los 4 primeros meses del 2016 fueron 644, mientras que este año y en los mismos meses la cantidad asciende a 681. Continúa siendo la primera causa de muerte entre personas de 17 y 25 años. El tema del cáncer, etcétera, etcétera, el tema del propio alcoholismo, es superado ya por los accidentes de tránsito como causalidad de muerte. Buendía explica que la relación cercana que pudieran tener autoridades y sindicatos de choferes sería una de las razones para que la cifra ponga a Ecuador como el 6º país que en América tiene mayor cantidad de accidentes de tránsito. Que lo que hacen es ir perdiendo la rigurosidad que debería existir en esta materia a partir de los acuerdos o intereses en el orden político que puedan ir existiendo. Los dos expertos coinciden en que la causa primordial para que este problema se haya convertido incluso en un problema de salud pública es la falta de capacitación que tienen los conductores. El artículo 3 de la Ley de Tránsito establece, por ejemplo, que el tema de la educación vial es una materia que debería ser impartida desde la educación básica, ya como una obligatoriedad desde el año 2008. Tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Transporte no han hecho absolutamente nada. Mientras los ciudadanos no exijamos ese derecho pleno que nos da la ley, la siniestralidad vial lastimosamente va a continuar. En Quito informó Andrea Orbe. El centro y el norte de Quito fueron los sectores más afectados por el fuerte invierno registrado entre enero y mayo de este año. Tenemos un informe al respecto de las fuertes lluvias que vivimos en el invierno pasado. Un total de 885 emergencias fue el saldo que dejó el invierno más agresivo que la capital soportó en los últimos 30 años. Las estadísticas que maneja el COE Metropolitano revelan que el centro y el norte de la ciudad fueron los sectores donde hubo más complicaciones. De 885 casos registrados entre enero y el 18 de mayo del 2017, 426 fueron movimientos de masa, 191 inundaciones, 175 colapsos estructurales y 93 caídas de árboles. Fue muy fuerte, fue muy duro. Esta vez se nos abrió de tanta lluvia, se nos abrió la calle, se nos cayó las paredes. Ahí se hundió un carro que han de haber visto en las noticias también. Fue uno de los inviernos más fuertes que hubo. En este invierno, la mayor parte de deslizamientos se presentó en la administración Manuela Sáenz, ubicada en el centro de la capital con 109 emergencias de esta índole. Entre los barrios que sufrieron mayor impacto están Guápulo, El Panecillo, La Tola, La Libertad y San Juan, todos ubicados en pendientes con grandes taludes. Estamos corriendo bastantes peligros porque la casita que yo tengo está al filo. Lo que pediríamos es que nos ayuden con un muro de contención y algunas tuberías, porque hicimos ahí para que se vaya más o menos por allá. El centro es además la zona donde ocurrieron más colapsos estructurales, es decir, casas o cerramientos que debido a la cantidad de lluvia sufrieron algún daño. De los 175 colapsos estructurales que se registraron en Quito, 68 tuvieron lugar allí. En cuanto a caídas de árboles, la zona más afectada fue la administración Eugenio Espejo, en el norte de la ciudad. Que nos ayuden con una tubería buena aquí para que el agua baje todo de lo que baja de arriba, porque se tapan las alcantarillas y se va el agua todito para allá. Es un gigantón que va para allá adentro.
cosa que yo tenía ahí adentro una chancherita, con todo, se fue con todo, los chanchos, todo, y me tocó perder a mí. Con un trabajo periodístico de... ¿Saben ustedes que gran parte de la flora, fauna y fuentes hídricas de nuestro país se encuentra en el páramo andino? Varios jóvenes han plasmado en documentales la riqueza y la lucha por la conservación de este importante recurso natural, como en el páramo de Tangabana. Así que no se lo pierda, realmente cosas maravillosas que tiene este Ecuador. Veamos. En lo que se conoce como el Ecuador profundo y hermoso, un encantador lugar cerca de la laguna de Colta en la provincia de Chimborazo. Es el Tangabana y sus alrededores, en el páramo de Cañi, en la frontera entre la provincia de Chimborazo y la de Bolívar. Allí existen varias comunidades campesinas e indígenas que viven de la agricultura y la ganadería. Estas poblaciones son muy dependientes del páramo por varios motivos, ya que desde este ecosistema de altura nacen las fuentes de agua que luego riegan los campos. Y no solo eso, sino que aquí se forman los grandes ríos para las ciudades. Son ecosistemas bastante diversos. Generalmente tenemos la visión de que el páramo es pajonal, ¿sí? Y eso es porque no nos hemos acercado al páramo. Las ciudades viven gracias a los páramos en las zonas andinas. El páramo de Tangabana es un espacio que incluye un relieve múltiple con planicies, pero sobre todo con depresiones y colinas, zonas de riscos pedregosos, de hierbas con minúsculas flores. Este ambiente de vida se constituye en el hábitat adecuado para una gran cantidad de fauna. El Pita Canchi significa quiénes somos, ¿no? Dentro de nuestra identidad, pero dentro de nuestra identidad también vamos a hablar como una excusa también de la lucha que tenemos por nuestro páramo. Nuestro páramo es donde nosotros vivimos, donde nos compartimos con la comunidad, donde tenemos nuestro conocimiento. Jóvenes ambientalistas y de la propia comunidad han realizado 2 documentales que describen la riqueza de este recurso natural y la lucha por preservarlo. Informó Marcela Maquilón. Cuando son las 7:55, continuamos con la información desde nuestra página web. La segunda película del ciclo del cine y moda se presentó en el 8:30. En esta cita se proyectó The First Monday in May, un documental que cuenta el reto de poner en escena cada año la muestra de moda en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. En noticias deportivas les comentamos que la carrera inclusiva de la Quito Últimas Noticias 15 Cup, denominada Solidaria, contó con la participación de 1000 atletas con discapacidad. Y en otras noticias les comentamos que el imaginario de los riobambeños, la calle España, es la calle de los que se van y nunca regresan. Si usted quiere conocer más acerca de este documental y de otras noticias, ingresamos en www.elcomercio.com y así nos mantendremos actualizados durante esta jornada de martes. Continuamos con más información, que tengan un buen día. Gracias, mi querida. Te mando un abrazo enorme. Tiempo de separarnos un ratito nada más, porque vamos a retornar ya con el primer noticiero de la comunidad. Hay importante información y buenas noticias. Les estación Quito del metro está lista ya para recibir a la tuneladora La Guaragua. Además, les vamos a recordar que las inscripciones para las unidades de educación municipal iniciaron este lunes y durarán hasta el jueves 8 de junio. Todos los detalles en el primer noticiero de la comunidad.